¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar las actividades de las sesiones 9 y 10 de la secuencia número 1 de nuestro curso de español de tercer grado. Hemos dejado para el final la recapitulación, la recuperación de todas esas actividades que hemos hecho a través de las 8 sesiones anteriores para plasmarlas en un texto que sería nuestro comentario literario. Muchas veces hemos entendido que el comentario literario es como un resumen de la obra, y sin embargo no necesariamente el resumen y el comentario literario son sinónimos. Hemos hecho una serie de actividades pequeñas que nos han llevado a través de la lectura de la novela que hemos elegido, El guardián entre el centeno, para analizarla, para desmenuzarla, para ver sus partes, de manera que nos quede una sensación de que conocemos no solamente la historia que nos está relatando la novela, sino que sabemos sus partes, sabemos las motivaciones del autor, sabemos el contexto o los contextos que se manejan a la hora de redactar una obra como una novela. Hemos hecho pausas en nuestra lectura. Con esta sería, digamos, nuestra tercera semana, o con la semana pasada llegamos a tener, digamos, 3 semanas leyendo el libro. Digo, es una lectura que si nos atrapa en un día, día y medio, es posible leerla. Ahora, vamos a tratar de desarrollar las actividades de modo tal que los trataré de conducir a ver esos aspectos que ya hiciste, que están ahí en tu cuaderno, que algunos de ellos ya me has dejado ver a través de esas fotografías de tu cuaderno, y creo que algunas pintan bien, parece que van bien, pero ahora sí que hay que ver y cómo unimos esas partes, que eso se trata prácticamente lo que vamos a ver en estas 2 sesiones. Vamos a comenzar con la sesión número 9. Miren, aquí tenemos la fase 8, y la señalo, que dice identificar las características que distinguen a la novela. Por supuesto que esta imagen de esta tabla nos pretende, digamos, identificar las partes de una novela, un cuento, una leyenda, una fábula o una historieta. Y en teoría, cada una de ellas representa una manifestación de una historia que se cuenta, en algunas de ellas de una manera más amplia, otras de una manera más corta, en algunos con los personajes prácticamente, obligatoriamente, unos son ficticios, otros son, digamos, incluso animales que toman cierta vida como si fueran humanos. En fin, hay una riqueza de cada uno de ellos, pero en teoría hay algo que los diferencia. ¿Y cuál es esto? Pues bueno, ver sus características. Por algo el autor del libro de texto te ha estado insistiendo acerca de cómo ir desmenuzando la novela. Por eso en algún momento hemos visto tipos de narradores, hemos visto que si hay personajes primarios o bueno, principales, protagonistas, secundarios, si hay una trama principal, que si la ubicas, también que si identificas si hay tramas secundarias, quiénes formarían parte de esas tramas secundarias, que si el contexto, que si el ambiente, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos estado viendo a través de las 8 anteriores sesiones, y hoy en la novena nos plantean una especie de ejercicio
Vaya, no te preocupes si en un momento dado, a la hora de que tú calificas, digamos, te preguntan, cuenta una historia, y desde tu particular punto de vista tú crees que la novela sí. Yo voy a dejar solamente una marca. Dices, es que yo creo que la novela sí me cuenta una historia. Pero para muchos van a decir, bueno, ¿pero qué es una historia? Entonces yo tendría que buscar qué es una historia. No historia la asignatura, ¿sí? Por alguna razón o motivo hemos estado estudiando algunos conceptos de ver si en la narrativa, en la relatoría de esta novela, los personajes evolucionan físicamente, emocionalmente, porque de alguna manera eso nos permite ver si hay una historia o es tan corta la obra que estamos tratando que no puede ser considerada, digamos, como una de sus características que tenga una historia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú puedes decirme, ¿la novela tiene una historia? Sí, sí la tiene, y le pones una marca. Oye, ¿la fábula la tiene? No. Ah, bueno, pues no la pongas, si así lo consideras. Yo te diría, ¿sabes qué? ¿Por qué no buscas por separado cada una de ellas? No pierdes nada. Buscas cuál de ellos cuenta una historia. ¿Sí? La historia es inventada. Bueno, si se acuerdan, por ejemplo, la leyenda, una característica es que la leyenda tiene, digamos, parte de su estructura, hay forma de comprobarla, su origen. No todo, pero hay forma de ver que una parte, o principalmente, es una historia que se vive o se vivió en algún lugar identificado, ya sea porque los personajes sí existieron o el lugar sí existió, pero que con el paso de los años las personas pues fueron contando las cosas como mejor se acordaron o como mejor creyeron que era conveniente hacer la narración, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, tú puedes decirme, es que la leyenda, por ejemplo, la de ¿qué podríamos decir? La mulata. Oye, pues es que es una historia que se lleva a cabo en Veracruz y esta mujer cuentan que hacía pactos con algunos espíritus y tenía un montón de influencia, pero oye, Veracruz sí existe. Ah, bueno, entonces es inventada. No, no es inventada. Entonces no le pongas nada. El cuento, por ejemplo, Caperucita, no, pues es que es un cuento. ¿Es inventado? Pues sí, pues entonces ponle que es inventado. ¿Sí me explicó? Va por ese lado. Pero sería principalmente que tú revisaras estos aspectos y que tú pudieras ir contestando. Ahora, por ejemplo, de extenso, una novela, pues sí, generalmente se esperaría que sea extenso. Claro, hay de extensos a extensos. Pero, por ejemplo, ¿cuál debería ser corta? Bueno, aquí pondría extenso. Aquí. Pero en la fábula generalmente es corta. Podrías ponerla así. ¿Tiene personajes? Pues la novela, nada más la que vimos, pues sí, sí tiene. Está Holden, está Phoebe, y así como esa hay otros más. Claro, no igual de importantes que Holden, pero de que tiene, tiene. Entonces si tiene, pues ponle ahí una palomita, yo le dejo un cuadrito. ¿Sí? Entonces hay que ver cómo la resolvemos. Si tienes alguna duda, pues contáctanos, déjanos un comentario, ¿sí? Y seguramente algunos conceptos pues no es nada raro. Por ejemplo, tramas secundarias, estoy seguro que en algún momento lo vimos. Los narradores también, los ambientes también pueden evolucionar. Funciones narrativas,
por allá de la sesión 2, 3. Personajes, por supuesto. Extenso o extensa. Pues sí, creo que nos podemos dar cuenta. La historia inventada o ficticia. Entonces, hay forma de comprobar, ¿no? Si esa novela, si ese cuento, esa leyenda, esa fábula, historieta está basada en un hecho de la vida real, por ejemplo. ¿Cuántas películas que están basadas en novelas y las novelas rescatan historias de la vida real? ¿Sí? Entonces, hay que contestar. Por supuesto que tú sabes por qué le vas a poner ciertas características a la novela, el cuento, la leyenda, la fábula y la historieta. No hay problema. Bueno, esto sería como el comienzo de identificar las características de una novela, de la sesión número 9. Y miren, esto va acompañado de la fase 9, que dice escribir un comentario. Yo voy a pasar aquí al cuaderno. Aquí te digo, bueno, tú le pones las marcas que consideres adecuadas. ¿Quién cuenta una historia? ¿Cuáles no cuentan una historia? Personajes igual, tú sabes, ¿no? Por ejemplo, digamos, vuelvo a insistirte. Dices, casi siempre es extenso, extensa. Pues sí, tú puedes poner que sí. El cuento, pues, si tú consideras que es largo, pues bueno, te invito a que le pongas tu marquita. No estoy diciendo que todo es correcto, pero lo podemos investigar. Ahora, vámonos con la fase de escribir un comentario. Y aquí te voy a pedir que pongas atención a las partes en rojo, pero que provienen de las preguntas, de las actividades. Porque básicamente al contestarlo estoy empezando a encontrar las piezas que me permiten escribir, redactar mi comentario literario. Y dice, escribe un comentario sobre la novela que leíste. Para ello sigue estos pasos. Primero, haz una introducción en la que expliques por qué seleccionaste la novela. Lee cómo yo lo presento y tú, por supuesto, haz la tuya. Me cuesta creer que tú tengas las mismas motivaciones que yo para leer esta novela, las mismas motivaciones para disfrutar esta novela o para sufrir con esta novela, etc. En este caso, fíjate que tenemos lo que dice. Esta novela la elegí, hablo por mí, porque describe una historia que hasta cierto punto pudiera reflejar lo que experimenta un adolescente. A pesar de que nuestro protagonista no vive en nuestra época, es claro que siempre hay una lucha interna en cada muchacho en la cual trata de adaptarse al mundo de los adultos y Holden también la tiene, también tiene esa lucha. No es la primera vez que leo una obra donde el protagonista es un adolescente. Casualmente, el primer libro completo leído en la secundaria y el primer libro leído en la preparatoria, los personajes principales eran adolescentes, de distinta época a la de Holden y de contextos también diferentes, pero todos ellos con dilemas morales que les invitaban a analizar el mundo que les rodeaba. Estos libros fueron La historia de un cualquiera, no siempre es cualquier historia, de Emilio Rojas, y Demian, de Hermann Hesse. Cada uno, en mi particular punto de vista, yo pude haber seguido escribiendo, seguido narrando cada uno de esos aspectos que yo consideré que a mí me llamaron mucho la atención de estos dos libros que les menciono. Ahora que leo El guardián entre el centeno, me pareció revivir en cierta forma aquella época en la cual pues yo iba a la secundaria. Incluso recuerdo que mi profesora de español invitó al autor. Desafortunadamente no pude conseguir su autógrafo, pero fue muy agradable. Para mí fue impactante ver un autor de verdad. Ojalá y tengamos el tiempo de ver a algún autor en algún momento. Hermann Hesse, pues no se puede, ya ha fallecido,
pero de él he leído 2 libros más donde el protagonista es un joven. Por ejemplo, viene a mi mente rápidamente Bajo la rueda. Entonces, si yo me pongo a ver, no es que yo necesariamente para escribir el comentario literario tengo que haber leído libros de adolescentes, pero a mí me facilita el hecho de haber leído historias con otro tipo de personajes muy parecidos a los de esta novela que estamos leyendo. Ahora, si tú no la has leído, pues probablemente sí la introducción, porque estamos hablando de una introducción, te va a costar un poquito más, pero el chiste no es que nos cuentes luego la historia, ¿sí? Solamente nos estás hablando de la motivación por la que seleccionaste la novela, ¿vale? Ahora, nos piden que recuperemos los materiales de la carpeta de trabajos, o sea, les decía de las sesiones anteriores, porque hay una actividad que viene plasmada en la página 27 y con los aspectos señalados en esa sección íbamos a construir nuestro... Aquí me faltó unas comillas. Vamos a construir nuestro relato. No necesariamente, fíjate cómo lo voy construyendo. En este caso no voy a poner qué novela estás leyendo, pero aquí te dejo señalado quién escribió. Pero fíjate cómo lo pongo. El guardián entre el centeno es una obra escrita por Jerome David Salinger, nacido en Nueva York el 1 de enero de 1919. Conste que en este pedacito ya contesté los 2 primeros puntos, pero no pongo pregunta y respuesta, sino trato de que esto tenga cierta fluidez, este texto, para hacerte a ti, a través de mi comentario, motivarte a que leas esta novela, que la disfrutes como yo la he disfrutado. Y digo, por ejemplo, la obra fue publicada en 1951, aunque ya había visto la luz en otro formato en 1945. Esto lo puedes comprobar en algunas fuentes de información que nos pueda hablar sobre Jerome David Salinger o El guardián del centeno. Este libro fue muy popular desde sus inicios, aunque no fue bien recibido por ciertos grupos de personas. Si revisamos la biografía de Salinger, podemos ver cierta similitud entre las vivencias de Holden y las del propio autor. No quiero decir que Holden es fielmente Salinger, pero podemos ver ciertas razones por las cuales Salinger redactó esta obra. Y es que si nos ponemos a ver y revisamos la biografía de Salinger, podemos ver aspectos muy parecidos, no iguales, pero parecidos, que hasta te da la sensación que Holden pudiera en cierta medida reflejar parte de lo que era Jerome David Salinger, ¿sí? Pero ¿cómo se puede hacer esto? Pues es que hay que hacer una pausa en nuestro trabajo y hay que investigar. Yo, por ejemplo, pongo prácticamente el entorno social, cultural y económico de Holden era similar al de Salinger, por lo que podemos inferir que ciertas conductas de nuestro protagonista retratan al autor. Los dos eran parte de familias adineradas, con cierta problemática para terminar sus estudios a pesar del talento mostrado. Los dos asistían a escuelas de paga ubicadas en zonas semejantes. Y en ese sentido me da mucho la sensación que se parece, pero no es igual. Estoy seguro que no es igual. En este caso, por ejemplo, voy a continuar. Fíjate cómo lo marco. Por ejemplo, Holden es nuestro narrador. No estoy, copiando la pregunta, ¿sí? Sino yo trato de expresar sin la pregunta eso que estos puntos o los anteriores nos estaban marcados para elaborar nuestro comentario literario. Y bueno, dice Holden es nuestro narrador, que sería del tipo protagonista. Eso ya lo habíamos visto en unas sesiones anteriores.
¿sí? Que tenemos el narrador protagonista, el narrador testigo y el narrador omnisciente, ¿sí? Pero en algunos videos te dejé la muestra de que cómo se conjugan los verbos. Primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿sí? Ahora, no hay capítulos donde aparezca Holden, donde no aparezca Holden. La obra solo es relatada por Holden. Esta tendencia hace que el lector vaya sintiendo el sufrimiento emocional de Caulfield, nos va describiendo de una forma cada vez más tortuosa, y la depresión y la lucha por no sentirse así hacen que Holden sea un narrador más convincente. Yo al menos así lo percibí. Y trata de soltarte un poco a la hora que hagas tu comentario literario. Date cuenta que no te estoy diciendo y Holden hizo tal cosa y vio a tal persona. No. Permite expresar estas ideas, siempre considerando, pues ahora sí que tú eres el que disfrutaste o no esta obra, ¿sí? Ahora, no se perciben tramas secundarias porque no hay escenas donde no aparezca, en este caso no aparezca, voy a poner el dedo para ampliarlo, Holden cómo los otros personajes manifiestan su propia historia y que nos vayamos relacionándonos con los personajes. Ok. En algún momento, pues sí, aparece el profesor Spencer, pero no quiere decir que sepamos y todo el proceso del profesor Spencer, ¿no? Si fuera una novela o una película, si viniera la historia del profesor Spencer, pues júrenlo que hubiera habido escenas donde no aparece Holden, sino aparece el profesor Spencer junto a su esposa. Y lo mismo hubiera pasado con Antolini. Ahora, agrega un apartado sobre el contexto histórico y social de la novela y otro, la evolución de los personajes. Bien, en este caso, fíjate lo que te pongo. La historia se desarrolla en un entorno físico ubicado en el norte de Estados Unidos, rodeado de ciertas comodidades, bastantes para lo que un chico de la actualidad pudiera tener. Pues sí, Holden tenía los suficientes recursos económicos para darse una vida de soltero empedernido a pesar de su corta edad. Históricamente, se sabe que en esta época Estados Unidos estaba colocada como la máxima potencia económica y militar, por lo que no es extraño que hubiese una cierta cultura o sí una cierta prosperidad económica. Además, también se percibe un contexto cultural y social hasta cierto punto rígido, pero con una posición juvenil que se estaba comenzando a percibir. Es decir, ya había jóvenes que intentaban romper como los cánones, las costumbres de la época. Hoy, por supuesto, a lo mejor sería de lo más normal, pero para la época eso era bastante. Entonces, dice a Holden, muchos no les gustaba esto, pero tampoco era un defensor a ultranza de las viejas normas colocadas por los adultos. Entonces, si yo continúo contestando, pues yo te diría, ¿sabes qué? Redacta un texto con los aspectos estudiados en el proceso de redacción del comentario literario. Y ya que lo hayas contestado, ¿sabes qué? Pues pégalos. Como yo lo hago aquí en color azul para que resalte. Prácticamente al ir contestando todas estas preguntas, señalando algunos de esos elementos de nuestra novela, prácticamente solamente me tocaría quitar las preguntas y dejar el comentario literario. Puedes checarlo con el video. Te dejo este comentario, pero este es el mío. Ahora sí que te pido que tomes tu tiempo para hacer el tuyo. Ahora, en la sesión 10 dice compartir el comentario. Y aquí vamos a tener un problemilla porque no estamos juntos. Lo normal sería que a lo mejor, ¿sabes qué? Por favor, alumno 1, alumno 2, levántate y haznos un comentario de tu obra. Lo hemos hecho muchas veces porque hemos tenido varios años haciendo el café literario y se hace uno a nivel salón.
y se hace otro a nivel escuela y se hace otro a nivel zona. Pues bueno, por supuesto que aquí vamos a poder hacer unas cosas y otras no, ¿sí? Tú lo puedes decidir. Yo, por ejemplo, te diría, ¿sabes qué? ¿Por qué no presentas un audio con tu comentario literario? ¿Sí? Elaborar un audio con tu comentario literario. Es decir, puedes contarnos tu historia así como yo traté de hacerlo, pero en un audio como tu tarea. Y la evaluación tendría que ver cómo viene esta transformación en ti, porque no puede ser la misma persona de hace 3 semanas a la que tenemos hoy. Hoy debe estar un poco más evolucionado, ¿sí? Así que vamos a rescatar esta evaluación y eso a la hora de contestar complementará nuestras actividades de la semana. Entonces, tenemos hoy sesión 9, sesión 10. Espero que este video sea de tu interés y sea de tu agrado. Muchísimas gracias. Hasta luego.